La historia de la masonería está llena de fantasías, de ideas retorcidas y de lo que hoy podríamos denominar fanfics. Sí, así como las historias de Wattpad, de Dragon Ball AF o What If, la masonería ha transformado sus orígenes para hacer que sus membresías sean más apetecibles a caballeros, nobles y aristócratas de todo tipo. Primero en Inglaterra y después en el mundo entero. En el video de hoy voy a contarles de los verdaderos orígenes de la masonería, también de cómo los masones, denominados especulativos, han adornado su historia para relacionarse con figuras de la talla de Abraham, el rey David, el rey Salomón, Jesucristo, entre muchos otros. Cómo fueron realizando una especie de campaña de marketing para que caballeros, nobles, reyes, políticos, intelectuales y cualquier figura de cierta trascendencia se les uniera. Y cómo finalmente la masonería fue una conjura protestante para la destrucción de la Iglesia Católica. Todo esto en esta saga de videos, en esta serie de videos que traemos aquí en el canal del hereje Hidalgo. En el video de hoy hablamos sobre la historia de la masonería. Esto sería el capítulo 1. Así que suscríbanse, denle like y no sé qué otra cosa se hace después, pero concentrémonos y vayamos directo al grano. A diferencia de lo que el común de la gente piensa, los orígenes de la masonería no son tan espectaculares como los propios masones dan a entender o más bien dejan entrever, ya que ellos simplemente hacen que el inconsciente colectivo se imagine lo que quiera. Obviamente instalan una idea, pero dejan todo al arbitrio de lo que la sociedad disponga. Solo piensen un segundo y díganme qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra masón. Y muy seguramente lo primero que piensen sea dominio global, Baphomet, rituales satánicos, conspiración, entre muchas otras cosas que se alejan del camino de nuestro Señor, ya que hoy en día, con base a todo ese caudal de información que hay sobre el tema, no podemos dejar de relacionarlos con estos temas que tienen como premisa siempre lo oculto y lo diabólico. Fíjense ustedes también que la cultura general ha otorgado a la masonería ese estatus ocultista, illuminati y satanista que a la fecha, es decir, a nuestro tiempo, no se han podido sacar. Lo cierto y concreto es que independientemente a todo lo que se pueda decir de los masones, sea bueno o malo, ellos parecen estar muy cómodos con la imagen o el concepto que la humanidad refleja hacia ellos. Y cada tanto tratan de explotar esta situación con alguna que otra polémica. Fíjense ustedes que el arquetipo del masón actual dista mucho con aquel albañil inglés del medioevo del cual descienden, ya que en líneas generales relacionamos a los masones con gente importante, como políticos, figuras del espectáculo, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que, como vamos a ver en este video, no siempre fue así. Ahora, vayamos al grano. ¿Dónde demonios se origina la masonería? La masonería, a pesar de lo que muchos masones o promasones quieran decir o quieran imponer, se origina en la Inglaterra medieval, allá por el siglo XIII después de Cristo. Una época muy complicada para nacer, ya que muchas de las cosas que son necesarias para que el hombre y su familia tengan una vida cómoda no existían. Y como resulta lógico suponer, la vida en ese momento era sumamente difícil.
Todo se hacía a mano y prácticamente uno nacía, vivía y moría en la misma tierra que lo vio nacer. Era poco habitual que las personas comunes y corrientes, es decir, el grueso de la población, se desplace de un pueblo a otro. Esto se debía al sistema feudal que reinaba en aquella época, en la que las personas de un pueblo o determinado pueblo estaban prácticamente condenadas a labrar y trabajar la tierra de su jefe, que en este caso era el señor feudal. Además de que aún, por lógica, no se habían inventado mucho de los medios con los que hoy contamos para desplazarnos de un lugar a otro. Esta situación hacía que las personas de la Inglaterra medieval ignoraran muchos de los acontecimientos que ocurrían fuera de los límites de la ciudad que lo vio nacer. Y si se enteraban de las cosas, por lo general ocurría mucho, pero mucho tiempo después de que hubiesen ocurrido. Onda el meme de Internet Explorer. Inserte chiste, por favor, porque se me olvidó descargar la comedia. En fin. En fin. En lo que tiene que ver con la actividad laboral, las profesiones eran escasas. Muchos seguían el oficio familiar, que por lo general no salía de agricultores, artesanos, orfebres, carpinteros y algún que otro comerciante. Como ya les dije, era muy raro viajar de un pueblo a otro. Y precisamente, fíjense ustedes, fueron los comerciantes los que se constituyeron como la excepción a esta regla aislacionista que había en la época, ya que eran una de las pocas personas que podrían o podían emprender viajes largos a los mercados de las grandes metrópolis inglesas en busca de productos para comercializarlos. Otros que podían recorrer el país eran los soldados regenteados por algún señor feudal para el combate en las fronteras, pero por regla general era que las personas no salían de los pueblos. Básicamente era eso. No salían, como nosotros en pandemia. Es en este contexto donde existía un grupo de personas que de alguna manera se distinguían del resto. Personas que realizaban un oficio al cual era muy complicado acceder, ya que eran pocos los que lo dominaban. Y obviamente se aseguraban de que sus conocimientos y su técnica no fueran empleados fuera de la organización. El oficio en cuestión era la construcción de castillos, templos, abadías y fortalezas en piedra, y el grupo de personas eran los masones. Adivinaron. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el oficio de la construcción de castillos en piedra? Siendo que en la actualidad la mayoría de los castillos que vemos por Inglaterra, todo el Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, son en su mayoría de origen medieval y no son precisamente escasos. O sea, hay una tonelada de castillos que van por toda Europa. Bueno, esto tiene una explicación. Primero que nada, en la Inglaterra medieval, el único que tenía derecho para construir castillos en piedra era el rey. Asimismo, si algún integrante de la nobleza o el clero tenía intenciones de construir algo en piedra, estos acudían al rey. Y el rey les concedía un permiso para castillar. Por lo tanto, los únicos empleadores que tenían los masones eran el rey junto con los que integraban tanto la nobleza como el clero. En segundo lugar, tenemos que los masones eran una organización de obreros que mediante un sistema de jerarquías que no se asemeja en nada al sistema actual de grados jerárquicos, estos grados 33 unía que tienen los masones actualmente, transmitían sus conocimientos de este arte a los aprendices. Básicamente eran una empresa de construcción que negociaba con la realeza y el clero en la construcción de, digámosle, emprendimientos arquitectónicos.
En esta organización no había rituales, no había sacrificios, no había planes para dominar el mundo ni reuniones secretas. Bueno, esto último sí había, pero más adelante y tiene una buena razón que lo veremos enseguida. Pero la masonería primitiva, en líneas generales, era una organización muy grande, por el hecho de requerir una inmensa cantidad de gente para estos proyectos de construcción que se les encomendaba. Necesitaban esa gente para que realicen distintas labores dentro de una construcción y de ahí sus distintos niveles. Fíjense ustedes que estaba el maestro masón, el que tenía todo el conocimiento del diseño, el tallado y el manejo de la piedra. Luego póngale que estaban aquel que colocaba las piedras, luego el que realizaba los ornamentos, luego el que retiraba los escombros, el que preparaba las mezclas, el que llevaba las herramientas, tal cual como pasa en una obra común y silvestre actual. Por lo tanto, podemos definir claramente que la masonería primitiva, los masones operativos, son o fueron un grupo de arquitectos al mando de albañiles medievales, formando un grupo muy fuerte y solicitado. Tanta era la popularidad de la masonería que en aquel tiempo muchos esclavos se escapaban de sus amos para acudir a las caravanas de masones a trabajar en los distintos proyectos, ya que existía una ley de que si un esclavo se escapaba de su amo y este último no lo recapturaba dentro del año en que se escapó, este esclavo ganaba su libertad. Esta situación de pertenecer a un grupo nómada y de realizar un trabajo poco habitual también atrajo a vagabundos y desempleados de todo tipo que se sumaban a esta organización. Pero la popularidad de los masones va a ser su maldición, como ya veremos enseguida. Los masones, al manejar la cada vez más creciente demanda en construcciones, incurrían en ciertas prácticas deshonestas, atrayendo o ganándose el odio de muchos nobles y de reyes incluidos. Pero esta es la historia de origen de la masonería. Y como verán, yo saqué toda esta información de un libro que se llama Masones, que está escrito por Jasper Riley. En este libro es un libro pro-masónico, pero es el libro más objetivo que creo, a mi humilde entender, hay sobre el tema. Y este tipo maneja todos estos datos que indican que efectivamente los masones descienden de estos albañiles medievales y no de figuras históricas como el rey David, el rey Salomón, entre otras muchas, como se crea a partir de 1550. Esta situación lo veremos en el siguiente capítulo. Pero de aquí en más vamos a hacer una narrativa sobre lo que empujó a los masones a la clandestinidad y de los tipos de masones.